Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a explicar un nuevo código que este código va a ser el problema de Torres de Hanoi. Les voy a dar un poquito de historia, qué son las Torres de Hanoi. Bueno, es un rompecabezas o juego matemático que se inventó en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas. Ese solitario se trata de 8 discos de radio crecientes que se apilan insertándose en una de las tres estacas de un tablero. Aquí es como se observa en la figura 1. El objetivo del juego es crear la pila en otra de las estacas siguiendo ciertas reglas. El problema es muy conocido en ciencias de la computación y aparece en muchos libros de textos como introducción a la teoría del algoritmo. Bueno, ya que escuchamos un poco de historia, vamos al código. Les voy a explicar más o menos cómo se hizo el código. Lo primero es que hicimos la función torres de Hanoi y metimos 4 argumentos, que en este caso la n es el número de discos, el origen, que es el poste donde se comienzan todos los discos, el destino, que es ese poste donde queremos mover todos los discos, y por último auxiliar, que es el poste auxiliar que usamos para ayudar a mover los discos. Bueno, como aquí está, son los 4 argumentos: n, origen, destino y auxiliar. Bueno, aquí en estas, si solo hay un disco, n es igual a 1, simplemente lo movemos del origen al destino, y esto es una condición para la recursividad. ¿Vale? Si hay más de un disco, primero movemos n-1 discos del origen al auxiliar usando el destino como poste auxiliar. ¿Ok? Y bueno, si movemos el disco restante, el más grande, o sea, el más grande, del origen al destino, y finalmente movemos los n-1 discos que dejamos en el auxiliar al destino usando el origen como post auxiliar. Bueno, este básicamente es un ejemplo de número de discos. Bueno, aquí el número de discos son 4, que en este caso pues son 4 discos, y aquí pusimos número de discos, es el A, el C y el B, como postes auxiliares, como está aquí. En lugar de este sería A, este sería B y este sería C, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer de 3 discos para que no haya tanto problema. Lo corremos. Por ejemplo, aquí ya nos está dando. Y aquí tengo la torre de Hanoi, para que vean que ya tenemos aquí con 3 discos. Y mueve el disco 1 desde A hasta C. Ese sería el 1. De la A hasta la C sería acá. Ok, mueve el disco 2 de A hasta B. De A hasta B. Y mueve el disco el uno desde C hasta B, que sería C hasta B. Y mueve el disco de 3 desde A hasta C. Este sería el 3 hasta C. Y mueve el disco del 1 desde B hasta A. B hasta A. Y el segundo disco sería de B hasta C. Y por último el número 1, que sería de A hasta C. Y así es como moveríamos los discos. Ahora vamos a explicar el segundo código, que dice: codifique en Python un sistema para la atención a los pacientes de un consultorio médico con varios doctores. Ok, bueno, aquí ya tengo el código, lo vamos a explicar. Primero tenemos la clase cola de pacientes, que representa una cola de pacientes en una clínica u hospital. Ok, después tenemos la clase cola de paciente, el def, el init, y esto básicamente es que la clase tiene un método de inicialización, que sería el init, este.
que crea una lista vacía llamada pacientes. Esto es lo que va a crear. Va a crear una lista que se llama pacientes. Después tenemos el método nuevo paciente. Y toma, obviamente esto va a tomar un nombre como argumento y lo añade a la lista de pacientes. Tenemos otra vez otro método que se llama próximo paciente. Esto va a devolver y eliminar el primer paciente de la lista si hay pacientes en la cola. Si no hay pacientes, se devuelve none. Luego tiene la clase de recepción. Esta clase representa la recepción de una clínica o hospital, ¿vale? El init, es lo que va a crear un método, bueno, tiene un método de inicialización, que esto es lo que va a crear un diccionario vacío, que se va a llamar doctores. Después tenemos el método nuevo paciente. Toma un nombre de paciente y un especialista como argumentos y obviamente el especialista no existe en el diccionario de los doctores. Crea una nueva cola de pacientes que obviamente parece especialista. Luego añade paciente a la cola de pacientes del especialista. Después tenemos el del próximo paciente. Este, este método toma una especialista como argumento. Si el especialista existe en el diccionario de doctores, devuelve el próximo paciente en la cola y obviamente al paciente del especialista. Si el especialista no existe, devuelve none. ¿Ok? Finalmente, este programa principal que crea una instancia de recepción y luego entra un bucle infinito donde obviamente se le pide al usuario que ingrese una opción. Esto dependiendo de la opción ingresada, el programa agrega nuevo paciente o indica que un consultorio se ha liberado. En el caso de que se libere un consultorio, el programa imprime el próximo paciente para que obviamente el especialista indicado y la opción ingresada no es válida, el programa imprime un mensaje de error. Esto es más o menos lo que haría el programa. Lo corramos. Primero que nada nos va a decir ingrese el nombre del paciente. Perdón. Este. Ingrese el nuevo para agregar un nuevo paciente o liberado para indicar que un consultorio se ha liberado. En este caso vamos a llamar nuevo porque somos nuevos. Ingrese el nombre del paciente. Vamos a poner Gael Ramírez. Ingrese el nombre del especialista. El nombre se va a llamar Eduardo Guzmán. Ahí. Eduardo Cruz. Bueno, en este caso vamos a poner liberado. Y vamos a poner el nombre del especialista que es Eduardo Cruz. Y como aquí me vieron, el próximo paciente para Eduardo Cruz es Gael Ramírez. Ese sería el segundo código. Espero se suscriban al canal, le den me gusta y gracias por ver el video.